No solamente en hidroponía vamos a poder hacer cannabis, sino que también con este tipo de sistemas podemos hacer horticultura o podemos hacer espacios que tengan vida a modo de decorativos, ¿sí? Entonces, por empezar, tenemos el tipo de semillas que podemos utilizar, que pueden ser automáticas, regulares o fotoperiódicas. Bien. No solamente, como decíamos recién, pueden ser, el tipo de planta puede ser esquejes de cannabis, plantas decorativas, o bien lo que por ahí muchos buscan respecto a lo que es la calidad con la producción vegetales, ¿sí? La forma de germinar que vamos a tener es lo tradicional, como podemos hacer, ya sea la servilleta de papel que va dentro de un tupper, o bien el ovni, que es los dos platos invertidos, ¿sí? Que eso se coloca en la servilleta de papel. A modo que hay otras formas de germinar, ¿sí? Que son medios inertes, como la lana de roca, fibra de coco, turba negra, los jiffy, que pueden ser de turba o de coco, o bien otra manera también que es muy conocida, que es el vasito de agua, en el cual en una cantidad de 100 milímetros de líquido se le agrega entre 3 y 5 gotitas de agua oxigenada. Si nosotros queremos asegurar la germinación de nuestra semilla, es ampliamente recomendable hacer una hidratación previa en el vasito de 24 horas para que al momento de que germine sea un proceso más efectivo. En el inicio del cultivo vamos a tener que tener aspectos principales en cuenta, como lo que son nuestras herramientas indispensables. ¿Por qué decimos esto? Es donde nosotros aprendemos la importancia de conocer tanto la acidez que tenemos en el agua, bien, que esto es medir el pH, ¿sí? Ya sea que esté más ácido para un inicio de cultivo, aumentando progresivamente los valores a un pH de agua más alcalino, llegando a la mitad de floración, para realizar ahí un descenso nuevamente a valores que sean más ácidos en el agua. Asimismo, van de la mano lo que son los medidores de electroconductividad o de ppm, que es partes por millón. ¿Sí? Entonces, estas dos herramientas son las más indispensables que vamos a tener a la hora de cultivar en hidroponía, porque no solamente vamos a conocer la acidez del agua como los nutrientes, sino que también la temperatura del agua. Porque si nosotros cultivamos en exterior, no podemos agarrar la manguera que le está dando el sol y regarla así, porque la vamos a quemar a la raíz con agua tibia, caliente. Sea fotoperiódica o automática, van a tener procesos de crecimiento diferentes entre sí, partiendo de la base de que una semilla feminizada, para poder empezar su proceso de prefloración, puede llegar a demorar de entre 3 a 6 semanas de prefloración, a modo que la floración va a ser el proceso posterior. Si tenemos plantas índicas que sean de 7 a 8 semanas, vamos a tener un ciclo de preflora con flora de 1 mes y medio. Ahora, si nosotros partimos desde un esqueje, de un fenotipo seleccionado, nosotros podemos hacer un proceso de que esa maduración sexual que tarda la planta en lograr para poder iniciar la flora, va a ser un paso que nos vamos a ahorrar ampliamente en cuestión de tiempo. Entonces, podemos hacer un esqueje que crezca a igual o más que una automática, con la diferencia que nosotros les podemos controlar el tamaño. Ahora bien, si nosotros tenemos 1 metro cuadrado en donde nosotros colocamos entre 8 y 9 macetas de 10 litros, en hidroponía podemos utilizar un balde de 20 litros, en el cual con el mismo tiempo, con menor cantidad de plantas, vamos a lograr mayor producción, calidad y resultados en nuestro cultivo. Bien, entonces siempre menos es más, como solemos explicarle a cada persona a la hora de que consultan, ¿sí? Y se le especifica cada aspecto principal a la hora de iniciar el cultivo. Entonces, si nosotros vamos a trabajar esquejes de diferentes variedades, bien, podemos hacer 2 semanas, y en ese caso sí les puedo decir que pueden poner 2 o 3 baldes de 20 litros o 4 baldes de 10 litros para poder hacer periodos cortos de vegetación y lograr un control en el tamaño de lo que va a ser el crecimiento de la planta. Si nosotros ponemos una automática, la automática no va a parar de crecer nunca, aún estando en floración. Entonces, ahí es donde vemos la diferencia de que no hace falta tanta cantidad de plantas, sino
poder controlar lo que es el crecimiento. Acá nos ahorramos el hecho de regar la planta, pero ese tiempo que nos sobra lo vamos a estar utilizando en una defoliación continua, porque tenemos una producción muy grande en el follaje de la planta. Bien. Los valores del ppm y pH, para comenzar, siempre van a ser a modo progresivo semanalmente, con los ppm, que es la mitad de los valores de electroconductividad. Ejemplo, si tenemos 300 ppm, que es lo recomendable para iniciar el cultivo, vamos a tener 600 de electroconductividad. Entonces, se recomiendan los ppm por una cuestión de que sean valores más chicos. Al igual que el pH, también vamos a arrancar en valores de 5.5 hasta 6.0 en vegetación, y en floración 6.0, 6.5. Hay cultivadores que prefieren valores no tan ácidos, sino un poquito más alcalinos, y llevan valores mucho más elevados, y son diferentes maneras de trabajar las plantas dependiendo del tipo de agua que tenga en donde viva. Los parámetros recomendados de la temperatura, que es lo que hablamos recién: 18 a 24 grados, hasta 26, 27 grados en el agua, complementando con lo que sea un bactericida. Nos va a dar la posibilidad de que la solución se mantenga en un mejor estado por un tiempo más prolongado. Bien. Y si tenemos el problema de que el agua se nos está yendo dentro de los valores recomendados, estos bactericidas nos permiten que las raíces no se descompongan, se mantengan sanas y fuertes, blancas. Entonces, me ha pasado en lo personal de tener el agua entre 33 y 35 grados por cultivar con sodio, y las raíces estaban flacas, pero levantabas la tapa y te salía todo el vapor. Entonces, por ahí hay diferentes modos de trabajar, ya sea en el agua con microorganismos o bien con bactericidas. El tipo de podas y técnicas que se pueden aplicar, las que más le gusten, todas. La mejor va a ser el LST, ¿sí? Que el LST nos va a permitir atar nuestra planta como los vientos de la carpa que tienen los hilos para que no se caiga. Bueno, acá pasa lo mismo. Si nosotros no la atamos, la planta nos va a tambalear el canal, nos va a estar tambaleando y no va a tener estabilidad. Entonces, al sujetar la planta a nuestra tapa, nos permite poder trasladarla sin que se nos caiga. ¿Cómo lo complementamos para aumentar aún más la producción y ahorrarnos mucho trabajo? Mallas de scrog. El scrog nos permite una diversificación uniforme de todas las puntas de la planta. Entonces, de esa manera, entendemos que no hace falta hacer una planta que sea enorme, que a quien no le gusta tener una planta así grande, pero pasa lo mismo que en una planta en el cultivo tradicional. Del medio para abajo y en el centro de la planta no nos van a llegar los lúmenes que requiere la planta, por ende vamos a estar desperdiciando tanto nutrientes como fuerza que la planta puede concentrar. El scrog nos permite que sea la planta mucho más chica pero ancha, y la parte de abajo va a tener una producción igual que la punta de la planta, que es lo que nos pasa cuando no realizamos esas cosas. De la mitad para arriba nos salen cogollos bastante mucho más grandes que lo que puede pasar abajo, ¿sí? ¿Cómo utilizar productos orgánicos y preventivos vía foliar? Se aplica cualquier producto, microorganismos, aminoácidos, estimulantes, preventivos, en el momento que la planta se va a dormir y empieza su proceso de fotosíntesis. En hidroponía no importa si es una planta automática o feminizada, se va a estar recuperando en 2 o 3 días, ya tienen las hojas de vuelta, ¿sí? Y al cumplirse la semana, la planta está como si no lo hubiéramos hecho nada. Entonces, ese tiempo de foliar la planta es el que vamos a estar utilizando cuando nos ahorramos el hecho de estar pendiente del agua. Pero no obstante, lo único que tenemos que tener en cuenta día por medio es el valor del pH. ¿Sí? Que eso es lo que tiene una fluctuación, y controlar diariamente. Bueno, en el caso de nuestra preparación de la solución nutritiva a la hora de comenzar la etapa de floración, es lo que vamos a estar haciendo. Lo que vamos a estar haciendo es conocer también la importancia de aplicar los productos en un orden adecuado, que es lo que se indica y se recomienda. Entonces, principalmente acá en lo que son los tipos de fertilizantes minerales, vamos a tener 2 tipos. Sales minerales, ¿sí? De diferentes marcas que vienen en polvo, granulado,
que ese tipo de fertilizantes granulados en sales no nos va a dar un buen rendimiento o cultivo en este tipo de caso de que es agua con las plantas que son las que flotan en ella. ¿Por qué? Porque pasa bastante el hecho de que no se suelen disolver bien las sales, entonces al momento de quedar restos y sedimentos que se disuelven con el paso de los días nos pueden ocasionar elevación de los valores de la solución nutritiva, elevación de los parámetros de la solución nutritiva, y eso desencadena en un bloqueo de las raíces, por ende la planta no va a estar comiendo. Pero contamos con la ventaja de que al estar trabajando en agua y sustratos o medios inertes, en este caso el agua, el lavado de raíz, cuando pase lo que sea, ya sea que tengamos algún hongo, plaga o como decíamos recién, bloqueo nutricional, vamos a poder lavar las raíces mucho más rápido que por ahí en un sustrato orgánico, ¿sí? Entonces por ahí cuando nos pasa esto en un sustrato orgánico, decimos porque el inerte también pasa lo mismo, se pueden lavar las raíces en 2 o 3 días y recuperar la planta para volver a comenzar su dieta como venía haciendo. En un sustrato orgánico por ahí nos lleva hasta 2 semanas, que es lo que se recomienda en un lavado de raíces. Entonces, de esta manera también la recuperación y los estímulos que le aplicamos a la planta son mucho más rápidos. Me fui. Los nutrientes, en este caso vamos a trabajar con el silicio. El silicio es el cuarto mineral más rico en el planeta que se encuentra y es tanto benéfico como para las plantas como para las personas. Entonces, el silicio es un producto que es muy alcalino. Dependiendo de la marca que sea, va a ser la dosificación que se va a estar utilizando, pero siempre es recomendable utilizar lo más bajo posible. Entonces, al momento que nosotros apliquemos silicio en nuestra solución nutritiva, vamos a ver que el agua se cristaliza y se pone todo blanco. Entonces, en ese momento es donde vamos a utilizar nuestros ácidos fosfórico o clorhídrico para poder hacer que el agua se clarifique nuevamente. ¿Y por qué decimos estos 2 tipos de ácidos? Porque son los que nos dan la estabilidad en los valores de pH del agua. En el caso de utilizar ácido cítrico, te deja el pH estable momentáneamente. Y hay marcas que vienen ácidos cítricos que son los que se utilizan, esos tipos de reductores de pH para sustratos, porque nosotros necesitamos tener un valor de pH para un riego. En este caso nosotros necesitamos tener un valor de pH que sea estabilizado por el paso de los días. Entonces, con el otro nos pasa que es estable momentáneamente. Entonces, al aplicar esas gotas, el agua se clarifica. Recién ahí vamos a estar aplicando nuestras bases, o si tenemos aditivos, se pueden complementar los aditivos con las bases en la proporción de que nos vaya indicando nuestra tabla de fertilizantes dependiendo de la marca que tengamos, ¿sí? Entonces, como último paso, después de aplicar las bases de los fertilizantes, es donde se calibran los valores de pH. Tipo de iluminación, la que más nos guste, por ahí. En este caso la planta necesita una cantidad de lúmenes acorde a lo que nosotros estemos buscando producir. Si es una planta a gran escala, nos va a demandar mucha más iluminación. www.radiocannabis.com.ar